Hola, el día de hoy hablaremos sobre el potasio. El potasio es un electrolito intracelular. Su concentración normal es de 3.5 a 5.0 mil equivalentes. El potasio permite el transporte de oxígeno como oxihemoglobina, carbono, ayuda en su transporte como bicarbonato en los eritrocitos. El potasio favorece la diástole cardíaca. El potasio disminuye la viscosidad protoplasmática y antagoniza al calcio en ese sentido. El potasio es indispensable en la utilización de la glucosa. Y el potasio también es importante cuando la glucosa se convierte en glucógeno a nivel del hígado. El potasio también es muy importante en el balance ácido-base. Como ven ustedes, con todas estas funciones tan importantes, cualquier alteración de este elemento va a traer como consecuencia graves problemas. El potasio es un electrolito intracelular y es particularmente importante cuando la glucosa penetra al interior de la célula, es decir, en el estado anabólico. En este momento, inclusive hay que recordar que cuando una persona tiene hipoglicemia y le damos insulina para que la glucosa entre a la célula, trae como consecuencia muchas veces baja de potasio y con ello una de sus complicaciones, la muerte. El catabolismo, en este caso la lesión de los tejidos, con falla renal, va a aumentar peligrosamente los niveles de potasio. Así pues, el potasio es un elemento difícil de controlar. Intracelular y su concentración normal es de 3.5 a 5.0 mil equivalentes. Sus alteraciones se estiman en el electrocardiograma, pero hay que recordar que aumenta básicamente en el daño renal. El daño renal es muy importante recordar porque el riñón es el principal elemento del cuerpo que ayuda en la eliminación del potasio. También aumenta en la obstrucción intestinal y también aumenta en la acidosis. En el electrocardiograma sí es cierto, sus alteraciones se estiman, pero no es exacto, sobre todo en la enfermedad de Addison, donde existe insuficiencia suprarrenal con la consecuencia elevación de este, y sobre todo en el daño miocárdico. Veamos algo acerca del electrocardiograma. En el electrocardiograma es importante recordar que en un trazo normal con una cantidad de 5.0 niveles de potasio, vemos que la onda P, que corresponde a la despolarización de las aurículas, el complejo QRST a la despolarización de los ventrículos y la onda T a la repolarización de los ventrículos, tiene un comportamiento o una forma muy clásica. Sin embargo, en los casos de que hay hipocalemia, podemos apreciar aquí en esta gráfica, dependiendo la cantidad de 1000 equivalentes que disminuye, sus diferentes cambios en su trazo. El trazo electrocardiográfico típico de la hipercalemia y de la hipopotasemia. En la hipopotasemia, cuando el potasio plasmático simplemente está bajo, el espacio QT puede encontrarse ligeramente aumentado y puede haber ensanchamiento y acortamiento de la onda T. Si continúan descendiendo los niveles de potasio, la onda T se hará más amplia y más corta y tendrá el doble pico. Por esto, el espacio QT parece aumentado. En la hipopotasemia hay también una desviación del segmento RST. El segmento RST tiene apariencia de onda. Vamos a ver ahora en la hipercalemia qué sucede. En ella, cuando las concentraciones hemáticas de potasio aumentan alcanzando 8 miliquivalentes, comenzamos a ver que la onda P desaparece. Y si los niveles son mayores de 8 miliquivalentes, el complejo QRS se ensancha. Cuando los niveles de potasio llegan a 11 miliquivalentes, entonces vemos que se presenta una onda bifásica y existe fusión del complejo QRS y el segmento RST y de la onda T. El potasio, recordemos que es un electrolito intracelular, por lo tanto sus alteraciones no corresponden al potasio orgánico. El potasio se va a liberar por cada gramo de proteína metabolizada en una cantidad de 2.7 miliequivalentes. Por esa razón, la ingesta de proteínas debe ser muy cuidadosa durante los casos en que el paciente tenga un problema renal, puesto que puede aumentar con mucho. Este electrolito intracelular está bajo el control de la aldosterona. Esta aldosterona favorece su secreción en el túbulo contorneado distal, es decir, el potasio a través del riñón se elimina gracias a esta hormona.
El potasio es un electrolito intracelular cuya concentración, recordemos, es de 3.5 a 5.0 milequivalentes. En la hipercalemia, el aumento del potasio es extracelular y existen paresias y parestesias, hipotensión, arritmia cardíaca con pérdida de latido cada 2 o 3 ciclos, bloqueo cardíaco y el corazón se detiene en diástole. En cambio, en la hipocalemia existe susceptibilidad a la intoxicación por digitálicos, la hipotensión, las náuseas y vómitos, apatía, distensión abdominal y el corazón se detiene en sístole. En la hipocalemia vale recordar que no existen depósitos de potasio, es decir, es una sustancia que generalmente la manera de controlarlo es a través simple y sencillamente de la función renal. Por lo tanto, en la hipocalemia puede ser grave esta situación ya que no existen depósitos que puedan restituir el potasio perdido. Así vemos finalmente cómo el potasio es un elemento fundamental para mantener la fisiología celular. Es un elemento fundamental para mantener la fisiología cardíaca. Por esa razón, el potasio debe ser un electrolito cuyo manejo debe ser cuidadoso. Toda esta información fue tomada del libro Líquidos Corporales de Shirley Burke. Esperemos que haya sido de su agrado y que haya servido este repaso. Hasta luego, amigos. Hola amigos, el día de hoy vamos a platicar sobre el calcio y el fósforo. Este par de elementos se almacenan en los huesos y en los dientes. Estas estructuras son las más fuertes y las que soportan más, y sobre todo en el caso del esqueleto abriga algunos órganos. El calcio es un catión extracelular, refuerza las membranas celulares. El calcio se utiliza en la contracción muscular. El calcio es un activador enzimático, precisamente en la contracción muscular, y también es muy útil en la coagulación sanguínea. De hecho, se comporta como un elemento más del sistema de coagulación sanguínea. El calcio, sus niveles normales en el cuerpo, son de 5 milequivalentes por litro. El calcio, su cantidad la mantiene la vitamina D, la calcitonina, la paratormona, que es la que en un momento dado cuando el calcio baja se libera esta hormona paratormona viene de las glándulas paratiroides. Cuando baja el calcio, aumenta la hormona y estimula sobre todo la liberación de fósforo en la orina. Aumenta la reabsorción de calcio en la dieta y aumenta la reabsorción de calcio en la orina. Es decir, es ganadora de calcio. La paratormona estimula a los osteoclastos, que como vamos a ver más adelante, son células muy importantes en la salud del hueso. Los osteoclastos remodelan el hueso y los osteoclastos al remodelar el hueso lo destruyen pero liberan calcio. Por esa razón son importantes, pero sobre todo porque remodelan el hueso. Los osteoclastos en su función liberan una enzima llamada fosfatasa alcalina, cuyas cantidades son de 0.8 a 3.1 unidades Bessey. El calcio, su cantidad la mantiene una hormona que se llama calcitonina. También participan los estrógenos, que en la etapa reproductiva de la mujer están presentes en grandes cantidades, y los andrógenos. Ellos estimulan su metabolismo porque estimulan los osteoblastos, los cuales fijan el calcio y además los osteoblastos son estimulados por el ejercicio y la tensión, tanto emocional como mecánica. Es muy importante recordar que los osteoblastos participan sobre todo al fijar el calcio en el hueso. Los osteoblastos se encuentran exactamente por debajo del periósteo y lo hacen precisamente para hacer esa parte del hueso, en el caso de los huesos largos, la corteza ósea, la que es la más dura del cuerpo. Así vemos que existen dos células diferentes, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos y los osteoclastos siempre están funcionando. Los osteoblastos van fijando el calcio en el hueso, van formando hueso, y los osteoclastos van remodelando el hueso, es decir, destruyéndolo, y con ello liberando fosfatasa alcalina con el fin de estar remodelando completamente el hueso, amoldándolo dependiendo las necesidades del ejercicio y las necesidades del peso
y las necesidades del cuerpo en las diferentes etapas de la vida. Hablaremos ahora del calcio, pero más que nada vamos a hablar ahora del fósforo. El fósforo se almacena en huesos y dientes. El fósforo es necesario en los ácidos nucleicos, por lo tanto en todas las células que tienen obviamente su división celular se requiere el fósforo. El fósforo maneja al ATP o se maneja con la energía orgánica. Recordamos el ATP, que significa adenosín trifosfato, que se convierte en ADP, difosfato, y AMP, monofosfato. Es decir, son complejos de energía que se pierden fósforos o fosfatos y a través de eso se maneja la energía en las células, a través del ATP. También es importante en el sistema de la fosfocreatina, que genera también, junto con la creatina, la energía rápida necesaria para el músculo. Es decir, provee una contracción muscular y una energía muscular rápida. También es importante el fósforo en la fosforilación de la glucosa, para formar glucógeno, para que sea aceptada en la célula, y después la desfosforilación se va a llevar a cabo para formar nuevamente glucosa. Es decir, el fósforo va a estar participando constantemente en un interjuego. Ese interjuego, ya que es un anión extracelular, que participa con el catión extracelular, que es el calcio. Los niveles normales de fósforo, por cierto, son de 4 miliequivalentes. Terminaré diciendo la importancia de la vitamina D. La vitamina D se requiere la presencia del sol para que ella funcione, sobre todo estimulando la absorción de calcio en la dieta. Como ven ustedes, estos dos elementos importantes que forman las porciones más fuertes y más duras de nuestro organismo, que es el hueso, en los dientes y en el propio hueso, son precisamente el calcio y el... Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un ion muy importante que es el cloro. El cloro, su concentración normal es de 96 a 105 miliequivalentes por litro. El cloro es un electrolito extracelular y se difunde entre los compartimentos extra e intracelular. Por esa difusibilidad es un ion valioso en la regulación de la presión osmótica, en la regulación del balance ácido-base y para permitir la difusión de gases hemáticos, tanto a nivel pulmonar como a nivel tisular. El cloro en el estómago se combina y forma el ácido clorhídrico cuando éste se combina con hidrogeniones a través de la bomba de protones. Este ácido clorhídrico es muy importante, como recordamos, para la digestión de las proteínas, ya que se combina con el pepsinógeno y lo convierte en pepsina y de esta manera se pueden degradar las proteínas. Sin embargo, el ácido clorhídrico se puede perder cuando existe vómito. En este caso, inmediatamente que esto sucede, el cloro se va a tomar del cloruro de sodio circulante, pero aún así se va a dar lugar a una alcalosis hipoclorémica. El cloro, su concentración normal es de 96 a 105 miliequivalentes por litro. Va a depender de una función renal adecuada. Eso trae como consecuencia que debemos recordar que en los extremos de la vida, cuando existe un problema renal, esto nos habla pues de que puede haber dificultad para el control de los electrolitos. La función renal adecuada, en el caso que se usen diuréticos mercuriales, se va a impedir la absorción de cloro en el riñón, y este arrastra sodio y agua, ya que el cloro arrastra el sodio y el sodio arrastra el agua. Esto trae como consecuencia que surja una alcalosis hipoclorémica, ya que existe en el cuerpo mayor cantidad de sodio que de cloro. Y si se va el sodio, se pierde el cloro y con eso va a bajar el cloro, produciéndose espasmos musculares. El cloro en la sangre circula como cloruro de sodio, una sustancia humilde que es la sal de cocina. El cloro en los niveles altos se va a producir deshidratación, es cuando se producen mayores niveles de cloro en la sangre, es decir, va a haber hipercloremia, ya que se absorbe mayor cantidad de agua en los tubos al haber la deshidratación, pero con ellos también se va a absorber el ion cloro y lo que va a provocar acidosis. Así podemos ver entonces cómo el cloro es un electrolito de suma importancia. Particularmente se ve esto cuando su concentración normal se disminuye
y al disminuir se producen espasmos musculares, estado de coma, depresión respiratoria e inclusive la muerte. Este electrolito, por su difusibilidad, permite pues funciones muy importantes en nuestro organismo. Así es pues el cloro uno de los elementos y de los electrolitos más importantes del organismo. Toda esta información fue tomada del libro de Shirley Burke, del libro Líquidos Corporales, Líquidos y Electrolitos. Una edición muy reconocida y muy importante